En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, paz y bien. Antes de iniciar la reflexión de este día, quiero agradecerles por darle me gusta al canal, por darle me gusta a estos videos que les comparto, y también agradecerles por compartir estas reflexiones con sus seres queridos. Dios les bendiga y les sigo invitando a compartir estas reflexiones y a seguir anunciando el Evangelio que el Señor Jesús nos ha enviado a hacerlo. Y bueno, también al inicio de esta reflexión decirles feliz año nuevo litúrgico. El día de hoy iniciamos un nuevo tiempo litúrgico, un tiempo que llamamos Adviento. Y es un tiempo que siempre nos recuerda que la vida del cristiano comprende estar a la espera de la venida del Señor Jesús. Una venida que se entiende en términos escatológicos, pero también en nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando lo dejamos tomar iniciativa en nuestras vidas. De ese modo, en el pasaje del Evangelio, el Señor Jesús no nos habla puramente con un deseo de su próxima venida, sino más bien con la certeza de que sucederá en esos últimos tiempos. Una certeza, por cierto, que exige de nosotros los cristianos una precisa preparación. Así, del momento en que el Señor Jesús asciende al cielo, la vida del cristiano se convierte en una continua preparación para su regreso. Comprendemos de este modo que esta espera no es sólo de este tiempo litúrgico, sino que engloba toda la existencia del cristiano durante todos los días de su vida y por lo tanto en todos los tiempos litúrgicos que nos marca la Iglesia. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la vigilancia es una de las virtudes más indispensables. No es por nada entonces que en los versículos del Evangelio que leemos hoy se repite en varias ocasiones la llamada a velad. El Señor Jesús es muy enfático al decirnos velad, velen. Velen porque no saben el momento de su regreso. Es decir, el Señor Jesús ha escondido a la comunidad cristiana el día y la hora de su regreso. Por tanto, vigilar es un modo de estar en la vida, es un modo de vivir, una actitud del corazón, porque el día del regreso del Señor Jesús, en este Evangelio según San Marcos, es presentado como si fuese inminente. Es el versículo 34 quien nos describe esta actitud con la parábola del dueño de la casa que ha partido para un viaje. La ausencia del dueño no significa que los siervos vivirán sin esperarlo. Al contrario, al momento de partir y dar la orden al portero para que velase, es el signo elocuente de que todos los miembros de dicha casa han de estar atentos y dispuestos a recibir la llegada del dueño a su debido tiempo, ya sea de una forma inminente o en su tardanza. Así igual nosotros los cristianos, con la resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesús, hemos comprendido que su estancia física aquí en la tierra, más allá de su presencia en la Eucaristía, ha concluido. Y el Señor Jesús solo podrá ser visto físicamente de nuevo en su regreso glorioso, cuando terminará el arco histórico de toda la creación. Pero durante este tiempo, así como en la parábola los siervos tenían sus tareas que realizar, nosotros los cristianos también las tenemos. Sin embargo, aun cuando el dueño de la casa no esté, tampoco significaba que sus siervos se adueñaran de su casa. De ese modo también, cada uno de nosotros hemos de ser conscientes de que los dones que hemos recibido de Dios no son de propiedad personal, sino para utilizarlos para acrecentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero también hemos de comprender que en esta actitud de vigilancia, en este modo de vivir que queremos tener, no es todo miel sobre hojuelas. Hay tentaciones.
En el versículo 35, el Señor Jesús insiste: velad, porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa. Es decir, nos insiste en el tema de la vigilancia, en lo imprevisto que puede ser. Sin embargo, un aspecto clave nos los viene a decir en el versículo 36. No sea a que viniendo de repente os encuentre dormidos. Dormirse significa perder la conciencia del momento histórico en el cual el ser humano se encuentra con el proyecto de Dios en la propia historia de cada uno. Es decir, es vivir como si no esperáramos a nadie, como si la historia solo fuera una serie de eventos que terminan en sí mismos y que no tienen trascendencia alguna. Por ello, también es tentador vivir el tiempo del Adviento como si fuera otro más, como otro año más en el cual se nos invita a vigilar. Pero esto se vuelve peligroso, caer en la rutina, caer en que todo siempre es igual. Caer en esto es olvidarse y dejar de lado que tenemos un Dios que nos sorprende, un Dios que se presenta a nosotros con una novedad cada día de nuestras vidas. Por ello también la vigilancia incluye la capacidad de discernir los signos de los tiempos, una capacidad que nos alerta para que estemos atentos a las realidades humanas, a los tiempos, a los eventos que suceden en el día a día. Es una capacidad que nos ayuda a comprender, repito, el encuentro entre el proyecto de Dios en la historia y lo que vivimos cotidianamente. Es comprender que Dios o el Señor Jesús, aun cuando no está físicamente entre nosotros, sigue siendo el Señor y dueño de la historia, de nuestra historia. Y conforme nosotros vamos caminando hacia adelante, nos vamos encontrando con aquellas posibilidades del proyecto divino que viene a nuestro encuentro. Y bueno, casi solo para concluir, en todo caso, no importaría tanto cuanto la cercanía o la lejanía del regreso del Señor Jesús, sino que lo verdaderamente importante es que como cristianos vivamos día a día como si fuera nuestro último día. De ese modo, nuestra vida se convierte en tiempo de purificación y de perfeccionamiento, cuando dejamos que la santidad de Dios sea quien tome la iniciativa en nuestras vidas. Y también podemos pensar que seremos santos porque su santidad es quien nos mueve, nos ilumina, nos llena, es quien verdaderamente nos convierte a la santidad que tiene nuestro Dios. Y también en ese sentido, y volviendo a lo que nos dice el Evangelio, comprender que se espera y se es vigilante es comprender que verdaderamente amamos, porque deseamos el encuentro definitivo con el amado. El cristiano es cristiano porque ama al Señor Jesús y quiere encontrarse con Él. Un encuentro en la vida diaria, porque la espera y la vigilancia no van separadas de un auténtico realismo, porque es verdad que esperamos lo que ha de venir, aquello que sucederá al final de los tiempos, pero también hemos de comprender que aquello que esperamos ya está en medio de nosotros. En otras palabras, el reino de Dios que se nos ha de presentar al final de los tiempos ya está entre nosotros en nuestra vivencia cotidiana como cristianos. Y en ese sentido, esta mirada, esta propuesta requiere una conversión que nos lleve no solo a mirar las promesas de Dios como aquellas que han de venir, sino más bien a hacerlas presentes en nuestra vida cotidiana cuando nos amamos unos a los otros. El día de hoy, entonces, mis hermanos y mis hermanas, con este pasaje del Evangelio que nos presenta San Marcos, el Señor Jesús nos invita a vigilar, a estar atentos, también a no dormirnos,
a estar siempre vigilantes, a discernir los signos de los tiempos, a tener esa capacidad de observar el proyecto divino en nuestra vida cotidiana. Así que mis hermanos y mis hermanas, les deseo un feliz inicio de este tiempo de Adviento, les deseo una disposición en su corazón para las sorpresas, para la novedad, para aquello que Dios tiene para nosotros en este caminar, y que todo sea para nuestra purificación, nuestro perfeccionamiento y nuestra santidad. De nuevo, gracias por darle me gusta al canal, por darle me gusta al video, compártanlo con sus conocidos, con sus amigos, y ya casi llegamos a los 1000. Repito, no soy influencer, pero que Dios les bendiga y que les guíe por el camino del bien, del amor y de la santidad. Pase bien.